Ya. Ahí están las dos. Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Lucila Ordóñez, Natalie Torres y mi persona, Elizabeth Lora, y vamos a hablar sobre un tema que nos pareció muy interesante, que quisimos compartirlo acerca de la correlación que existe entre creatividad, genialidad y psicopatología. Para poder hablar de esta correlación, primero es necesario ver la historia de cuál es la relación que se ha hecho desde los primeros filósofos acerca de genialidad, creatividad y psicopatología. Con los primeros estudios históricos nos hemos dado que al principio de los tiempos las personas se han preguntado por qué existen problemas psiquiátricos con las personas que son más creativas, o cuál es la relación entre la actividad creativa y los problemas psicopatológicos, es decir, por qué la actividad creativa induce la aparición de problemas psicopatológicos. ¿Por qué se han hecho estas preguntas? Esto demuestra la ignorancia y el poco conocimiento que se tiene acerca del tema. En la antigüedad, Platón expresó que el talento no es efecto del proceso creativo, sino es una no sé qué virtud divina, la cual se manifiesta en que los poetas, cuando tienen que hacer sus grandes obras, no lo hacen cuando están en sangre fría, sino que lo hacen cuando la misma creatividad los arrastra fuera de su conciencia y los hace indagar en su propio mundo y crear un nuevo significado de su propia realidad. En la antigüedad también Aristóteles expresa que él empezó a hablar, porque los filósofos lo hacían mayormente en la antigüedad, filosofar sobre la vida, y se dieron cuenta de que las mayores personas que tenían accesibilidad al arte, los pintores, las personas que cantaban, los filósofos, se preguntó esto: ¿por qué razón todos aquellos que han sido hombres excepcionales en lo que concierne a la filosofía, a la ciencia del Estado, a la poesía o a las artes son manifiestamente melancólicos? ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que las tasas de suicidio se incrementaban mayormente en las personas que producían arte. Después, en la Edad Media, se ve manifiesto de que si nosotros conocemos en la Edad Media, en la parte del Renacimiento, el arte estaba muy marcado en esa época, y un artista, para que se pudiera notar, para que su arte fuera atractivo, tenía que crear cosas locas, tenía que crear algo que quedara en la conciencia de las personas. De esta manera se dio cuenta de que había una relación entre patología mental y entre genialidad. El loco es el que se sale de lo habitual, y si es un artista, mientras mayor sea su extravagancia, más aclamado será por el público. En el Renacimiento y en el arte, la persona que pueda, como dice aquí, pueda salirse de lo habitual, pueda crear algo totalmente diferente, es la persona que va a tener mayor éxito. Después, con el paso del tiempo, en el campo de las ciencias naturales, con la creación del método científico, se da cuenta de que existe una relación de que las personas en la actividad del cerebro producen las mismas sensaciones una persona que tiene esquizofrenia o tiene alguna enfermedad mental y una persona que es genial. Aquí lo que podríamos llamar superdotado. En el cerebro se hacen las mismas asociaciones. En los primeros estudios históricos también nos damos cuenta, por ejemplo, de que en unos estudios que se han hecho existen personas que son maníaco-depresivas. Por si no lo sabían, nosotros empezamos a averiguar, y Einstein es uno de los mayores científicos conocidos en el mundo, y en realidad sufría también de depresión. Él visitaba muy a menudo a su psicólogo porque tenía muchos episodios de ansiedad y muchos episodios de melancolía. Entonces podríamos preguntarnos, ¿en realidad existe una relación entre genialidad y entre problemas mentales? También existe el abuso de alcohol. Se realizó un estudio en Estados Unidos y se dio cuenta de las personas que se encontraban sumergidas en el arte, ya sean pintores, personas que cantaban, que escribían, tenían en realidad mucho abuso del alcohol y se emborrachaban muy a menudo, o fumaban y consumían algunas drogas. Y se encontró que el porqué es porque necesariamente ellos necesitaban sentir algo que los arrastrara fuera de sí mismos, algo que lo hiciera sentir vivos para poder crear su propio arte. Bueno, ya aquí podemos entrar a definir algunos conceptos claves o que son variables importantes para
poder analizar y llegar a comprender esta correlación. Entonces, dentro de estos conceptos tenemos lo que es la empatía, la neuroestética y la psicoterapia. La empatía es aquella cualidad o capacidad para poder colocarse en los zapatos del otro, pero sin involucrarse sentimentalmente. Es como verte en un espejo y percibir aquello que la persona quiere decir, o lo que podríamos llamar la teoría de la mente, sin necesidad de que tú quedes involucrado. Es como si yo fuera. Por esto es que se diferencia de la simpatía. Entonces, la empatía tiene algo muy importante, y es que es un diálogo intersubjetivo, primero entre la mamá y el niño, que es muy importante para el desarrollo, entre el paciente y el psicoterapeuta, y es decir, a nivel general en las interrelaciones humanas. Bueno, entonces, aquí podemos entrar a la neuroestética. Para hablar de la neuroestética necesitamos hablar del arte. El arte, al igual que la empatía, es un diálogo intersubjetivo. Guimond dijo una vez que el arte no reproduce lo visible, sino que nos enseña a ver. Según la neuroestética, el arte lo que permite es que el creador de esta obra muestre las intenciones ocultas, porque un artista siempre va a reproducir lo que esté en su mente, en su interior, o la manera en que él percibe el mundo, así sea inconsciente de sus deseos ocultos, por decirlo así. Entonces, todo lo que un artista o cualquier persona representa mediante el arte tiene trasfondos y significados tanto del mundo exterior como el ser interior. Entonces, la psicología que trata de hacer aquí es aplicarlo a la psicoterapia. La función de un terapeuta es, por decirlo así, el experimentar las sensaciones y las emociones del paciente y comunicarle a este su comprensión. La idea es como tratar de meterte en la cabeza del otro, tratar de ganarte su confianza para que él abra su ser y tú puedas analizarlo. Entonces, en la psicoterapia existen 4 etapas. La primera es la desidentificación. Es una manera de despojarte, es como vaciarte. El psicoterapeuta tiene que ser un recipiente vacío. La segunda es la incorporación, en la cual vas a analizar todo lo que te diga el paciente, incluso no solo lo que te diga, los lenguajes verbales, la mirada, pues esto es algo que necesita desarrollarse mucho. El tercero es la red de reverberación, es la manera en que tú vas analizando o vas comparando y asociando aquello que él muestra, ese comportamiento, con las situaciones de su vida. Y por último, el distanciamiento, esto que permite que el psicoterapeuta no termine, por decirlo así, siendo llevado por la corriente en la que está el paciente psicopatológico. Esto representa gran dificultad porque es muy necesario que los psicólogos necesitan como una capacitación, o normalmente tienen esa capacidad, esa habilidad de lograr comprender a los demás, pero también de saber quiénes son. Estos 3 conceptos tienen una gran correlación, puesto que por medio del arte hay un diálogo intersubjetivo y la empatía permite conectarse con las personas. Entonces, ¿la psicoterapia qué haría? La psicoterapia podría en un paciente psicopatológico, por medio de los medios creativos o artísticos, llegar al paciente, porque el artista o cualquier paciente en una obra, en un dibujo, por lo más simple que sea, va a dejar plasmado algo de sí, y de aquí el psicoterapeuta puede relacionarlo y puede llegar a empatizar con él. Una pregunta muy importante con respecto a la creatividad es que no es solo ver si los pacientes psicopatológicos por medio de la creatividad pueden hacer esto, sino que las grandes personas creativas, en realidad, su arte, sus investigaciones, porque hablamos de un arte general en cuanto a escritura, en cuanto a etcétera. Entonces, problema que siempre está es que si su creatividad es parte
locura o de genialidad. Bueno, yo comenzaré a comentarles de la incidencia de este fenómeno en grandes artistas. Primero explicaré qué es el arte. El arte como medio de comunicación donde el artista, está la parte objetiva y subjetiva que tiene el arte siempre. Entonces siempre va a estar el diálogo entre el observador con el artista en la subjetividad de ambos. Bueno, un creador es un genio y el genio mantiene relaciones frías con los demás. También hay que recalcar que un loco es un creador y el loco también mantiene relaciones frías con los demás. Ahí se está viendo cómo está la correlación entre ambos. El tema de la locura fue un boom, digamos, en el siglo XX. Artistas reconocidos como Vincent Van Gogh, que él sufría de esquizofrenia, y digamos que en los picos más altos, al igual de Francisco de Goya, se demostraba su creatividad al máximo. También está Salvador Dalí y Ludwig van Gogh, Beethoven, que él tenía una psicopatología y se demuestra que ahí se demuestra también su genialidad en su creatividad. Entonces, el arte y el artista también es creador, es una consecuencia de enfermedades mentales. Hay un estudio que se hizo en África donde, dicen que las personas que tuvieron mayor experiencia de diversificación, como por ejemplo que se le muere un papá o alguna problemática, esas personas tienden a ser más creativas por el mismo hecho de que ellos están buscando nuevas perspectivas o una innovación. Entonces podemos concluir también, en conclusión, nos queda la pregunta que en realidad, ¿qué es la locura? Bueno, anteriormente se pensaba como que un loco es aquel que tiene que estar encerrado en un manicomio. Ahora con la psicología sabemos bien que una persona mientras esté medicada y todo puede estar en contacto con los demás. Y pues la locura ha tenido varios conceptos, cada cabeza es un mundo y siempre está la subjetividad de la persona para calificar eso. Entonces nos queda la pregunta, ¿realmente qué es la locura? Y está la neuroestética, que es un nuevo campo, y nuestro propósito es como invitar, a que vayan a hacer más investigaciones acerca de esta correlación, pues sería muy productiva para todos. Quisiera cerrar con un escrito que encontré de una persona anónima que dice así. Vicente Van Gogh solía comer pintura amarilla porque él pensaba que la felicidad estaba dentro de él. Muchas personas pensaron que él estaba loco y que era un estúpido por hacer cosas así porque todos sabemos que la pintura es tóxica. Nunca pensaron que es obvio que la comida, la pintura, no se puede comer y no está absolutamente relacionada con la felicidad. Pero yo nunca vi eso. Si tú fueras totalmente infeliz, que incluso las locas ideas son las únicas que podrían trabajar contigo, como empezar a comer pintura amarilla, en realidad no está muy alejado de la realidad de una persona. Una persona también toma drogas y también se puede enamorar. Esto en un artista es lo mismo que comer pintura amarilla. Entonces, ¿quién en realidad estaba más loco?